Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. La necesidad de que la gente conozca a Jesucristo es demasiado grande. La necesidad del entendimiento de la palabra es demasiado grande. La gente está muy engañada en un mundo de tinieblas. Tienen en sus mentes, están completamente alienados de Dios. No entienden quién es Dios. Están viviendo en esta vida, en este siglo malo, debajo de un mundo de tinieblas donde Satanás es el Dios de este siglo, entenebreciendo la mente de la gente para que no conozcan la luz del Evangelio y puedan vivir en la bendición de Dios. Por eso es necesario nuestra tarea. Todos nosotros debemos llevar la palabra de Dios, representar a Cristo. Únase a usted a un ministerio. ¿A cuál ministerio? Al que tenga fe para dar. Únase a ese, pero haga algo por Dios. Usted tiene en sus manos la herramienta para empoderar a otro. Unos van, pero otros son los que los mandan. Y son un equipo. Sea usted el que va o sea el que manda, pero no existe otro bando. O sea, la gente dice, ay, yo no estoy llamado a ir. Bueno, si usted no está llamado a ir, significa que está llamado a enviar. Pero entonces si usted dice, ay, yo no estoy llamado a enviar, antes usted es el que tiene que ir. Sí, entonces también podríamos decir, si usted no cocina, tampoco come. Sí, no hay más bandos, Rafael, aquí dentro del mundo cristiano. Unos son los que van y otros son los que envían. No existe ministerio del que no hace nada. Ministerio del oyente. No existe ministerio del oyente. Existe ministerio de la persona que ha oído, entendido y entonces se une a una fuerza para avanzar el reino de Dios en este mundo. Ese es el único ministerio que existe. Sí. Entonces, únase a un ministerio. Si no le gusta Blaze Ministries, no le parece, no he entendido ni aprendido nada, no me gusta. Entonces, únase a un ministerio donde tenga fe para dar, pero haga su parte. Entienda que algún día nos pararemos delante de Jesucristo. Eso no es un cuento chino. Sí. Eso está escrito en la palabra. Y por eso van a haber recompensas en el cielo. Ese tema acerca de los juicios en el tribunal de Cristo y delante del gran trono blanco, no lo hemos tocado aún en Blaze, pero esos juicios están en la palabra porque van a haber recompensas. Por eso nos decía la palabra cuando nos escribe en el Nuevo Testamento, no se hagan tesoros en la tierra, donde el ladrón hurta y la polilla corrompe. Háganse tesoros en el cielo. Y esos tesoros en el cielo los vamos a poder hacer cuando entendamos nuestra función en la tierra y la cumplamos. Por lo tanto, cuando nos presentemos delante de Dios, nos diga, hiciste tu función. Sí. Ayudaste a que mi nombre fuera avanzado. Ayudaste a que un ser humano conociera quién era yo, su Dios, que murió en una cruz para salvarlo a él. En ese momento de las recompensas, ¿de qué le va a servir a usted que en la tierra no creyó, no hizo nada, no ayudó, fue mezquino? Y cuando se presente allá, ¿qué va a decir? Ay, Señor, otra oportunidad, venga, me devuelvo que ahora sí creo que esto era verdad. No, se cree es aquí en la tierra cuando uno lee la palabra y cree que la palabra es 100% cierta. Por lo tanto, uno actúa de acuerdo a lo que la palabra dice porque sabe, tiene seguridad completa de que un día va a estar delante de Jesucristo y va a ser recompensado por el avance del evangelio que hizo en la tierra.
Exactamente, Adriana. Nosotros podemos hablar de esto hasta que Jesucristo regrese. Y es muchísimo que hablar, podemos enseñar cantidad de escrituras, pero ¿sabes el qué? Yo al final del día, yo creo que se basa en esto. Si la gente es honesta a sí mismo, si la gente se puede mirar en el espejo y es honesta consigo mismo, se da cuenta que tiene dos opciones: hacer lo que dice la palabra o no hacerlo. Y si la persona es honesta, se daría cuenta que si la persona arregla sus finanzas y hace lo que hace, es porque ha entendido y cree lo que ha leído. De otra manera, simplemente está jugando un juego. Así de sencillo. Porque uno puede poner excusas una tras otra y podemos llenar libros enteros de todas las excusas. Pero al final vamos a tener que llegar, ok, una vez que termines con todas las excusas, la pregunta sigue ahí. ¿Vas a hacer lo que es correcto o no? Porque ahí termina el cuento. Ahí termina. Tú has entendido, porque la gran mayoría de la gente ama a Dios y hace todo esto y hace todo ello, pero a la hora de arreglar las finanzas, a la hora de sembrar, a la hora de diezmar, a la hora de hacer esto, ahí cambian el tema. Ahí cambia todo. Entonces la respuesta es sencilla. O no son honestos consigo mismo, o simplemente no lo creen, no lo han entendido. Así de sencillo. Uh-huh. No hay vuelta. Porque por eso te digo, uno puede hablar de esto y podemos, Morena, Adriana, tú y yo podemos hablar de esto horas y días enteros. Pero al final del día, la respuesta, la misma gente se tiene que hacer la pregunta es: ¿creo esto o no lo creo? Porque si no lo haces, es porque no lo crees. Así es sencillo. Y si no lo crees, no lo has entendido. Entonces, que te sepas el Antiguo Testamento de memoria y te sepas un montón de escrituras y puedas hacer esto, a mí no me importa. Realmente no tiene importancia. Porque eso es conocimiento, pero no se ha hecho realidad en tu vida. Así es sencillo. Uh-huh. Tú me puedes decir cómo volar un avión, pero si nunca te has subido a un avión, no sabes volarlo. Tú te podías haber leído un libro de cómo volar el avión, pero hasta que tú no te sientes a los mandos y despegues, eso es simplemente teoría. Entonces, o lo haces o no lo haces. ¿Vas a hacer lo que es correcto o no lo vas a hacer? Así de sencillo. Y deja de justificarlo. Nos tenemos que dejar eso de la justificación. A mí me cansa, porque lo único que uno oye de la gente es el por qué no quieren hacer lo que deberían hacer. Y entonces yo tengo mucha paciencia al oír a la gente y los oigo. Y al final la pregunta sigue siendo la misma. Bueno, ¿lo vas a hacer o no? Porque ¿qué otro tema? Porque, como dije en el programa anterior, ¿por qué quieres ir al nivel 2 cuando tú el primer 1 no lo has hecho? La gente a mí me pregunta, Adriana, constantemente, ¿cómo puedo invertir? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo quiero hacer lo otro? Y la cuestión es de seguro. ¿Y cómo vas a hacer esto? Y la pregunta es, ¿has salido de deudas? Es que no hay que hablar de nada más. Porque no puedes hacer nada más hasta que no hayas completado el paso número 1. Y el paso número 1 es ser un buen administrador de lo que tienes. Y tú has probado que no lo eres. Entonces, no probando que eres un buen administrador, ¿para qué quieres más cuando lo único que vas a hacer es enterrarte más en el hueco en el que estás? Es imposible. ¿Para qué te voy a enseñar de inversiones? ¿Y para qué te voy a enseñar de formas de hacer dinero? ¿Y para qué te voy a enseñar formas en las que el dinero trabaje para ti? ¿Y para qué te voy a enseñar cómo poder retirarte y que sigas tener entradas de dinero para que tú no tengas que trabajar y puedas vivir bien el resto de tu vida? ¿Para qué te voy a enseñar todo ese tipo de cosas cuando hoy día no sabes cómo manejar lo que tienes? Las palabras de Jesucristo fueron muy claras. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. Y la gente quiere lo mucho y no es fiel en lo poco. Entonces, mi pregunta es, ¿no estamos leyendo la palabra o no somos sensatos con nosotros mismos? ¿Cuál es? O no la creemos. O simplemente exactamente. Y Adriana, ahí se para el tema. Ahí se para el tema en el sentido de que si no hacemos paso número 1, el paso 2, 3, 4 y 5 y todos los que quedan, y hay muchísimas cosas por hablar que realmente no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque a la gente eso le va a parecer, es como hablar, si a mí me hablara una persona de cosas químicas, yo de química no tengo ni idea. O de astronauta. Solo sabe volar avión y que le empiecen a decir, ¿y el cohete? ¿Cómo entonces fuera de la atmósfera terrestre que eso se...? Sí, no tengo ni idea. Sí, no tengo ni idea. ¿Y qué le importa también si ni siquiera sabe cómo volar un
un Boeing. ¿Sí? Eso es como decirle a una persona, vamos a montar una moto, pero no sabe montar bicicleta, porque ¿qué tiene importancia? Pues ¿para qué le enseña a uno la moto? Sí, aprende a montar bicicleta primero y después hablamos de la moto. Y la gente, esas son las cosas que a veces que dan ganas de sacudir un poco a la gente y decir, oye, pero despierta. Que la vida es real, esto es real y tienes que tomar decisiones. Porque Adriana, lamentablemente, tú y yo conocemos cantidad de gente mucho mayores que nosotros, que han llegado a tener 55 años largos, 60 años, y cuando empiezan a ver todo esto se dan cuenta en la situación que están y cuánta gente nos ha llorado de tristeza de ver cómo han gastado mal usado su vida sin hacer lo que tenían que haber hecho, y llegan a estas edades y se dan cuenta que no tienen absolutamente nada, que no han hecho nada, que todo ha sido vanidad, que se han mal despreciado y mal usado el dinero, y llegan a estas edades en las cuales su valor no es ninguno. Qué triste. ¿Y sabes por qué? Porque quisieron hacer el paso 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y nunca hicieron el paso número 1. Y sin el paso número 1, los otros no tienen importancia, no tienen sentido. No tienen sentido ninguno. Nada más con lo de honrar a Dios, Rafael. Se quieren saltar el paso de honrar a quien murió por usted en una cruz. Uh-huh. ¿Y cómo te honro? Con los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo es posible que la iglesia está endeudada? ¿Cómo es posible que la iglesia está sufriendo? Porque no han entendido, como dices tú. Y nos dice Oseas, si nos vamos a Oseas ahora que lo recuerdo, mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Y todo el mundo lo deja ahí. Sí, no leen la segunda parte. No leen la siguiente parte del versículo. Todo el mundo dice, ay, mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Pero la siguiente parte del versículo dice, y por cuanto rechazaron el conocimiento. Esa es la parte, Adriana, tú tienes razón. Esa es la parte que la gente nunca dice. Todos se quedan, como tú dices, en la primera parte de ese versículo. La gente se me pierde por falta de conocimiento. Pero ¿por qué no leen la parte B de ese versículo? Y es porque lo rechazan. La palabra nos dice que la palabra es luz para nuestro caminar. Si solamente tendremos la sensatez de leer la palabra y de hacerla, en vez de seguirnos guiando por lo que el mundo nos dicta, no tendríamos problemas. Pero el problema es que el conocimiento lo tenemos enfrente de nuestras narices y no lo queremos. Lo leemos y no lo hacemos. Entonces, ¿a qué Dios servimos? Creemos que Dios está para servirnos a nosotros. Uh-huh. Y Dios no está para servirnos a nosotros. Uh-huh. Nosotros estamos para servirlo a Él. Y el orgullo del hombre cree, bueno, Dios, ¿qué puedes hacer por mí? Hijo, hice todo por ti. Morí por ti. Estabas camino al infierno. Estabas camino a estar separado eternamente de mí. Y por amor me di yo mismo. Y fui a una cruz. Y derramé mi sangre para poderte salvar. ¿Entiendes mi amor? Y lo que estoy buscando es tu amor por mí. Porque entendiste mi amor por ti. Pero cuando vienen con esa actitud de arrogancia de ¿y qué puede hacer Dios por mí? Ya lo hizo todo, despierten. Ya lo hizo todo hace 2000 años. No hay nada más por hacer. O lo recibimos ahora, entendiendo lo que Él hizo, y empezamos a decir, Dios mío, ahora todo este amor que me has derramado, lo ancho, lo alto, lo profundo, la dimensión tan gigante con que me has amado, y como dices que me has subido a lugares celestiales, me has sentado con Cristo, me has llamado ahora tu Hijo, saber que vamos a estar eternamente, saber que soy un espíritu, saber que voy a estar delante de ti, saber que vas a resucitar mi cuerpo y lo vas a volver glorioso y que nuestros cuerpos van a ser algo impresionante, nunca antes visto, digno del universo que Dios ha hecho. ¿Les parece poco como para
no entender el motivo del por qué estamos en la tierra, y es avanzar estas noticias, Sí. avanzar el reino de Dios y su justicia en la mentalidad de la gente que está engañada. Pero si la iglesia sigue en ese estado de adormecimiento, con razón Pablo decía, me temo que Satanás, como la serpiente engañó a Eva, los esté engañando. Satanás ha tenido, Rafael, por siglos adormecida a la gente, adormilada, enceguecida, sin entender el motivo del por qué estamos aquí. Seguimos pensando que Dios está para servirnos. Él ya nos ha servido con su sangre. Ahora somos nosotros que por amor lo servimos a Él, avanzando sus buenas noticias. Y si seguimos en este sistemita de Babilonia de endeudados, el reino de Dios no se va a poder avanzar. Porque yo no quise, sino que viví para mí, mi reino. Y no viví para servir, para amar. Pedro tenía razón cuando Jesucristo les estaba hablando. Hombre, Pedro tenía una compañía de pescado, tenía una industria de peces. El otro era un abogado, el otro era un médico, Lucas. El otro era director de una de las compañías más de la religión más grande, como Pablo, que era uno de los líderes del fariseísmo. Y toda esta gente deja sus vidas, digámosle, se dan cuenta de, Dios mío, podemos utilizar nuestro conocimiento, nuestras empresas, nuestras vidas al beneficio de Dios para avanzar el reino de Dios. Y le pregunta Pedro a Jesús, cuando Jesús dice, el que haya dejado casa, hermanos, le dice Pedro, nosotros hemos dejado todo por ti. Y aún así Jesús le responde, el que deja todas las cosas por mí, 100 veces más tendrá en esta tierra y en el mundo por venir. ¿Ustedes se imaginan de lo que la gente se está perdiendo por no entender la función de nosotros como cristianos, de avanzar el reino de Dios y su justicia? Si nosotros entendemos y decimos, nada más, si logramos romperla, Rafael, si logramos romper la mentira en la gente de que este mundo se trata de yo vivir para mis caprichos, y si rompemos esa mentira y les hacemos entender a las personas que la deuda es una maldición de Satanás para que usted no pueda avanzar el reino. Sí, claro. Es que... Si les hacemos entender eso y una persona dice, ¿saben qué? Ya no más. Ya lo veo, lo comprendo, entiendo. Yo mismo estaba deteniendo el avance del evangelio porque estaba engañado, porque no había visto mi función principal como ser humano, y es ayudar a otro ser humano a que también sea salvo y venga al conocimiento de Jesucristo. Sí. Cuando yo entiendo eso, digo, no más este sistema de vida. Claro. No más. Voy a empezar a vivir de acuerdo a la palabra. Y la palabra me dice, si robaba, si usted se robaba los diezmos, si usted se robaba las ofrendas, si usted se robaba la ayuda que usted podía darle a otro, el que robaba no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Cuando logremos llegar ahí, Rafael, en la iglesia, cuando logremos despertar a la gente a esta verdad, vamos a sacar por fin a la iglesia de las deudas. Y por fin la iglesia va a poder dar abiertamente para que podamos avanzar el evangelio de Jesucristo. Sí. Pero hasta que no rompamos esa mentalidad, no va a ser posible. Adriana, fíjate lo que dice en Salmos, en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Fíjate lo que dice la palabra. Si simplemente aplicamos esto de meditar su palabra, de hacer lo que es correcto, de sembrar donde hay agua, donde hay corriente, si nos plantamos en esos lugares, si hacemos lo que es correcto, la palabra nos dice simplemente que vamos a prosperar. Y prosperar es lo contrario de endeudarnos. Estar en deudas, eso es lo que yo creo que a veces la gente no lo piensa o no lo analiza o no lo ve, que la deuda no es prosperidad. El que una persona se pueda comprar cosas en crédito, eso no es prosperidad, eso no es salir adelante, Es estupidez. eso es irse para atrás. Entonces, simplemente la palabra es clara. Si simplemente meditamos en su palabra, hacemos lo que es correcto, la palabra dice que en ello vamos a prosperar. Todo lo que hagamos va a prosperar. Y es ahí donde tenemos que empezar a caminar en el paso número 1, en el ser buenos administradores de lo que tenemos. La gente tiene que mirar qué es lo que está en tus manos. ¿Qué es lo que tú tienes? Y siendo buen administrador de lo que está en tus manos, no de lo que no tienes, de lo que tú tienes en tus manos, en tu poder, de lo que tú puedes manejar, de lo que tú controlas, de eso tienes que ser un buen administrador. Y una vez que eres un buen administrador de ello, entonces empieza a buscar el incremento. Pero hasta que no seas un buen administrador de lo que está en tus manos, olvídate del incremento. Porque de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Jesús dijo, la palabra dice, si eres fiel en lo poco, serás en lo mucho. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. Así de sencillo. Nosotros estábamos en una serie que se llama Mapa Financiero. Y ustedes nos empezaron a escuchar desde que veníamos hablando del matrimonio y unimos Mapa Financiero con esta pareja, que él era el pastor de la alabanza de una iglesia de más de 50 años, completamente endeudado, y cómo el conocernos los trajo a la luz de la palabra, siendo cristianos desde que nacieron. O sea, ellos desde niños eran cristianos, pero nunca habían entendido el motivo de para qué es el dinero. Entonces, desde esa serie veníamos hablando para que las personas entendieran en Mapa Financiero cómo una pareja tiene que ponerse de acuerdo para entender cómo llevar las finanzas de la casa y cómo ayudar a avanzar el reino. Nosotros somos maestros de la palabra, y en todo esto que estamos diciendo es para que usted establezca un conocimiento y un aprendizaje en su alma, que la tenga en su corazón, que implante esta palabra y que entienda que solo así vamos a tener familias efectivas y vamos a poder también ser efectivos en el reino de Dios. Con Mapa Financiero los trajimos a ustedes a darse cuenta de hay que salir de las deudas. Porque si nosotros no salimos de las deudas, primero que todo, el divorcio es el número 1 causal del divorcio, la situación financiera, las finanzas. Así que su matrimonio usted va a sufrir, va a estar dolido, va a estar en crisis si no entiende esto. Número 2, no va a poder ayudar a avanzar el reino de Dios en su ciudad, en su nación y mucho menos en el mundo. Entonces, entendiendo que las deudas es un sistema montado desde Nimrod, cuando ellos quisieron hacerse un nombre a sí mismos, separándose del nombre de Dios y no honrando a Dios, si empezamos a entender que esa mentira fue puesta desde hace tiempo, pero hoy 2015 nos damos cuenta de la verdad y decimos, yo no voy a cometer los mismos errores de mis antepasados, y hasta aquí llega la locura de cómo yo he vivido, es que empezamos a salir de ese hueco con la luz de la palabra y vamos caminando en lo que la palabra nos dice. Por eso los pasos de Mapa Financiero le fueron dados. El 1 era que usted hiciera un valor personal, y en el valor personal se da cuenta, ¿estoy endeudado? ¿Estoy en cero? ¿O estoy en negro?
Ahí es donde usted se daba cuenta, porque mucha gente ni lo sabe. Ni lo sabe. Ese es el problema, que no saben dónde están, entonces no saben el siguiente paso. Como esta pareja que les enseñamos a ustedes, y también la iglesia que les contamos. Esta iglesia es americana. No crea que, seguro es una iglesia de latinos y por eso todos estaban endeudados. No, yo era la única suramericana. Rafael era el único europeo. Y todos los demás miembros de la iglesia, 100% estadounidenses. Y ya les contamos el porcentaje de estas personas cristianas endeudadas. Y este es solo un microejemplo de mundialmente lo que está pasando. Sí. Entonces, por eso dijimos, haga valor personal. Después hicimos Amiga la Tijera, que va a cortar la forma del pensamiento que era acudir a la tarjeta de crédito cuando se me acaba la plata para cubrir mis vanidades. Lo que yo quiero. Salió un nuevo televisor, un nuevo teléfono, y siempre van a seguir saliendo cosas. Siempre van a seguir. Entonces la gente cortando las tarjetas sabían, yo no voy a seguir viviendo más en este sistema. Y después de eso les dijimos, van a hacer un presupuesto, que era el paso número 3. Un presupuesto de acuerdo como usted lo llevó a como debería ser. Donde le dijimos, usted va a poner ahí lo básico. Va a poner lo que se gasta en comida, transporte, teléfono, agua, luz. Pero ya el cable no es básico. Ni las saliditas son básicas. Aquí le estamos hablando a gente endeudada de cómo salir de ahí, y la palabra presupuesto se tiene que volver ahora parte de su vocabulario. Porque con el presupuesto usted no se gasta lo que no tiene. Esa es la clave. No se gaste lo que no tiene. Con el presupuesto usted simplemente se va a gastar lo que tiene. Y el presupuesto usted lo iba a hacer con base a solo lo básico y necesario, porque en este momento su prioridad número 1 es salir de deudas. Por eso entonces pasamos al siguiente paso, que era el fondo de emergencias, que fue donde nos quedamos 2 programas atrás, que le dijimos que como sea, usted se iba a reunir un mes del presupuesto. Con estos pasitos, si usted los hace, va a lograr ponerse en un estado de sensatez para ayudarlo a usted a salir de donde estaba. Exactamente. Y Adriana, date cuenta que estos pasos que acabas de mencionar es solamente el principio de los principios de lo que hay de ahí para adelante para aprender sobre finanzas. Sigamos en el próximo programa, Rafael, con no más pasos, sino más información. Más información, porque como usted decía, más adelante no se puede ir hasta que nos hagamos esto. Exactamente. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.